Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nesta nova oportunidade, nós vamos mais uma vez falar sobre o idioma espanhol na aula de número 8. Porém, antes de nós iniciarmos, de nós começarmos, como de costume, eu quero convidar a você, o meu querido ouvinte, o meu querido telespectador, a curtir o meu canal e a compartilhar com seus amigos e com seus familiares. O nome do meu canal é Jefferson Monteiro. Como nós estamos em um processo de pandemia e tudo mais, eu apliquei este método com os meus alunos do curso Madesam para ensinar de forma online para eles as matérias que nós devemos avançar em si, naquilo que nós iremos aplicar, naquilo que eu estou aplicando para o ensino deles. Por isso eu convido a você que está vendo nesta nova oportunidade este vídeo, a curtir, a compartilhar e a ativar o sininho do meu canal. Por quê? Porque todo sábado pela manhã eu lanço um novo vídeo relacionado ao espanhol. Porém, haverão outros assuntos que nós iremos abordar, haverão outros ensinos também que eu irei abordar relacionados a ensinos bíblicos, a ensinos profissionais em si, que eu creio que será de grande valia para todos vocês, tá bom? Mais uma vez, o nome do meu canal é Jefferson Monteiro y eu aguardo a sua curtida y a compartilhar, ¿ok? Bueno, en el día de hoy nosotros iremos empezar la video en clase número 8. La video en clase número 8, el video en clase, perdón, número 8 se resume en 4 etapas. Nosotros tendremos en la clase de hoy 4 etapas que iremos pasar en este video. Como de costumbre, la primera etapa es el resumen de la última materia que nosotros pasamos la semana pasada. Entonces será un breve resumen de la última materia, ¿ok? La segunda etapa es la revisión, como también de costumbre, de la última actividad que yo pasé para ustedes en la semana pasada. Nosotros iremos a ver de qué se trataba esta actividad y qué era lo que tenían que hacer, ¿ok? Después, tercera etapa, es la nueva materia. Como yo dije hace 2 clases, dije que nosotros iríamos pasar los verbos y sus definiciones, más el verbo gustar en 3 etapas. Entonces ya pasamos la primera etapa, la segunda etapa y hoy es la tercera etapa, es la parte número 3 de esta materia. ¿Por qué? Porque es una materia muy larga, entonces yo la dividí en 3 etapas. Iremos a ver hoy la última parte, que es la parte número 3. Y por último, iremos a ver la actividad de la semana. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es lo que ustedes tendrán que hacer en esta semana, en esta nueva oportunidad? ¿Ok? Empezamos entonces. Vamos para el resumen de la última materia que nosotros tuvimos la semana pasada, que es la parte número 2 de la materia de los verbos y sus definiciones. En la clase pasada, como parte número 2, nosotros vimos los verbos regulares en el pretérito perfecto simples o indefinido. También vimos los verbos irregulares en el pretérito indefinido del modo indicativo. Y por último, los verbos imperativos. Nosotros vimos sus definiciones, sus reglas de utilización y cuáles son esos verbos, recordando que eran solamente algunos de ellos. No son todos, ¿ok? Son solamente algunos de ellos. Relacionado a los verbos regulares en el pretérito perfecto simples o indefinido, nosotros vimos que ese pretérito es un tiempo verbal que expresa una acción que la persona que habla siente como finalizada y que tiene relación con un pasado distante del momento en que se está hablando. Esa era la regla de definición y también de utilización de esos verbos regulares. Se usan normalmente en relatos y narrativas con expresiones de tiempo, tales cuales ayer, anteayer, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado, etc. Entonces nosotros vimos que estos verbos regulares se utilizan para acciones que son pasadas y que se utilizaban para un tiempo que habría de acontecer relacionado a ese verbo, ¿ok? También vimos los verbos irregulares en el pretérito indefinido del modo indicativo, como el propio nombre ya lo dice, es un modo indicativo, entonces son verbos que indican acciones, son verbos que indican acciones. Vimos cómo ellos se conjugan en las
tres terminaciones del pasado indefinido del modo indicativo, también donde estos mismos verbos presentan irregularidades. ¿Qué es eso? Porque cuando estos verbos presentan irregularidades, quiere decir que los otros verbos que nosotros vimos la clase pasada son los verbos que tienen sus formas regulares y siguen los modos de la conjugación de los verbos regulares. Vimos cómo se conjugan los verbos estar, decir y hacer, cómo se utilizaban estos verbos en las definiciones y en las terminaciones verbales, ¿ok? También vimos por último los verbos imperativos, cómo ellos se utilizan y cuáles son ellos. Vimos que el imperativo es la forma de anunciar la acción, estado, sentimiento, etc., expresados por el verbo. O sea, ese verbo, como yo dije la semana pasada, es la forma de imponer el verbo, imponer lo que está hablando, aquello que la persona está hablando. Entonces, cuando nosotros utilizamos los verbos imperativos, nosotros estamos imponiendo algo dentro de la frase. Estos verbos están divididos en imperativo negativo e imperativo positivo, que son aquellos que nosotros vimos la semana pasada. En lo general, estos verbos nosotros vimos que son utilizados para dar instrucciones, dar recomendaciones, dar órdenes y ofrecer algo. En lo general, se utilizan para esas cuatro cosas, ¿ok? Vimos cómo se utilizan estos verbos imperativos. Entonces, ese es el breve resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada. Relacionado a esta a la materia de la semana pasada, yo envié para ustedes una actividad. ¿De qué se componía la actividad? Decía así: dentro de lo que aprendimos, el alumno tendrá que completar los espacios en blanco de un texto donde los verbos deben ser puestos de forma correcta en su conjugación. O sea, yo envié para mis alumnos del curso de Humadesam un texto, si no me engaño, de 20 líneas, y ese texto tenía dentro de él muchos verbos, yo creo que más de 20 verbos que estaban en su forma cruda, en su forma original del verbo, no estaban conjugados. Ustedes tendrían que hacer, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Tendrían simplemente que conjugar el verbo de acuerdo con el tiempo correcto de la frase que estaba dentro del texto, ¿ok? Esa era la tarea que ustedes tendrían que hacer la semana pasada, recordando que los verbos deberían estar conjugados de la forma correcta y sería revisado la gramática y la escrita del alumno, de cada alumno, ¿ok? Entonces ese es el resumen de la última materia y de la última actividad. Vamos entonces para la nueva materia de hoy. Esta nueva materia está imperdible. Son dos cosas que nosotros iremos tratar, pero son dos cosas muy bacanas, ¿ok? Los verbos y sus definiciones, más el verbo gustar, parte 3, que es la última parte. Y en la clase de hoy, nosotros vamos a ver dos tipos de verbos diferentes. El primero son los verbos unipersonales. Repito, verbos unipersonales. ¿Cómo nosotros iremos a ver cómo ellos se utilizan y cómo se hacen las formas verbales de estos verbos? ¿Ok? Y como parte número 2, nosotros vamos a ver el verbo gustar. El verbo gustar es muy diferente de acuerdo con su utilización en español, pero es un poco básico, pero se debe ser dedicada total atención a este verbo. ¿Ok? Primero, antes de nosotros continuarnos, página 38 para mis alumnos del curso Humadesam, aquí de San Miguel, página 38 del cuaderno de ustedes. Ahí está, de ahí para adelante, los verbos unipersonales, cómo ellos se utilizan, y yo creo que será bacán que ustedes anoten y vean en el libro de ustedes cómo se utilizan estos verbos. Entonces de la página 38 en adelante.
Verbos unipersonales. Los verbos unipersonales propiamente dichos son amanecer, anochecer, diluviar, granizar, helar, lloviznar, nevar, tronar, relampaguear y generalmente, lo que dice en el libro de ustedes, generalmente son los que se refieren a fenómenos atmosféricos. Repito, estos verbos unipersonales son estos que dije aquí y generalmente aquellos que hablan de fenómenos atmosféricos, que son los fenómenos del tiempo, ¿ok? Se usan, miren esto, se usan sin sujeto y en tercera persona del singular o en el infinitivo. Repito, se usa sin sujeto y en tercera persona del singular o en el infinitivo. Ejemplos, veamos. Primero dice así: hoy relampaguea. Hoy relampaguea. 2. El segundo ejemplo de la frase: mañana nevará. Y el tercero: ayer estuvo granizando. Entonces nosotros vimos aquí cuáles son esos verbos y cómo se utilizan de forma de introducción de estos verbos. Esas oraciones que nosotros vimos, que es hoy relampaguea, mañana nevará y ayer estuvo granizando, esas oraciones tienen la llamada impersonalidad gramatical. ¿Qué es eso? Impersonalidad gramatical. ¿Por qué? Porque no se conoce quién es la persona que realiza la acción del verbo. ¿Está correcto? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos hoy relampaguea, por ejemplo, la frase hoy relampaguea es una impersonalidad gramatical porque nosotros no sabemos, conforme dice aquí, quién es la persona que realiza la acción del verbo. Nosotros no sabemos quién es esa persona. Por eso se trata de una impersonalidad gramatical. Pero no pueden considerarse impersonales. O sea, tienen la impersonalidad gramatical, pero no pueden ser considerados impersonales. ¿Cómo eso, profesor? Tiene la impersonalidad gramatical y no son unipersonales. Es lo mismo que decir, por ejemplo, trayendo para un ejemplo bien simple, que una persona, por ejemplo, es un profesor, pero ella trabaja en otra área. Esa es la forma básica de estos verbos. O sea, los verbos de impersonalidad gramatical, pero no son impersonales. ¿Vieron el ejemplo? Una persona que es formada, que la profesión de esa persona es profesor, pero ella no trabaja como profesor. Esta es la diferencia de esos verbos. Tiene impersonalidad gramatical, pero no es impersonal, ¿ok? Entonces, tengan total atención a esta regla porque es muy importante para la comprensión y el aprendizaje de ustedes. Los verbos impersonales impropios. Los verbos hacer, ser y hacer. En algunos casos, siguen este tipo de estructura impersonal. No tienen sujeto y solo se usan en la tercera persona del singular o en el infinitivo, pero deja dar una observación aquí. Estos verbos, haber, ser y hacer, dice aquí, en algunos casos, no son en todos los casos. ¿Por qué? Porque estos verbos yo puedo utilizarlos para para otra utilización que no sea unipersonal. Yo puedo utilizar para cualquier otra acción o otro verbo que en este caso no sea unipersonal impropio. ¿Ok? Ellos también no tienen sujeto, como yo dije, y solo se usan en la tercera persona del singular o en el infinitivo, verbo haber, ser y hacer. Ejemplos: hace mucho calor. En el portugués sería faz muito calor ou está fazendo muito calor. La segunda frase dice: hay mucha desigualdad social en el mundo. Hay mucha desigualdad social en el mundo. La traducción es:
há muita desigualdade social no mundo. Si nosotros paramos para estudiar estos verbos, a ver, aquí nosotros utilizamos primero el verbo hacer y el verbo hay. Nosotros vemos que nosotros pudimos utilizarlos en esta frase como unipersonal impropio. ¿Por qué unipersonal impropio? Porque aquí nosotros estamos viendo que no hay una persona que sea direccionada para esta acción. Hace mucha calor. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el objeto de esta frase que está siendo direccionado a la acción? No hay. Entonces, caímos aquí en la impersonalidad gramatical. Está de forma correcta. Está de forma correcta. Tercera frase. Ya se hizo muy tarde. Traducción, ya se fez muito tarde. Y la próxima frase. Hace 2 días que está em cama. Faz 2 dias que está em cama ou na cama. Esta sería la traducción correcta. Siguiendo, dice así, en el libro de ustedes, es gramaticalmente incorrecto, por lo tanto, el verbo hacer, concorar y haber con el complemento directo en el plural. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que es gramaticalmente incorrecto estos verbos utilizados con el complemento directo en el plural. ¿Por qué? Porque esos verbos, el verbo siempre se conjuga en la tercera persona del singular. No se olviden jamás de esto. Todos los verbos unipersonales se conjugan en la tercera persona del singular o en el infinitivo, como nosotros vimos en el comienzo de este video. Por ejemplo, el verbo haber conjugado, nosotros tenemos 2 ejemplos aquí, perdón, en la página 39. En el comienzo de la página 39 tenemos 2 ejemplos de cómo es su forma correcta de utilización en las frases para su conjugación. El primer verbo es el verbo haber. Su forma correcta quedaría así. Hubo muchos muertos después del terremoto. ¿Por qué yo no puedo utilizar hubieron muchos muertos? Porque es exactamente lo que está diciendo aquí, que siempre tiene que ser en la tercera persona del singular. Yo, tú, él. Nosotros siempre tenemos que utilizar estos verbos conjugados en la tercera persona del singular. Entonces, la forma correcta siempre es hubo, cuando utilizamos el verbo haber. Hubo en los verbos unipersonales. Hay otro verbo aquí que también tiene un ejemplo de cómo es utilizado de la forma de conjugarlo en la tercera persona. Es el verbo haber también que nosotros tenemos aquí para utilizarlos. Dice así: ha habido graves manifestaciones en la frontera sur del país. Ha habido graves manifestaciones en la frontera sur del país. ¿Por qué yo no puedo decir hubieron graves manifestaciones? Porque, primero, tiempo verbal. Si yo utilizo el verbo hubieron, yo me estoy refiriendo al tiempo pasado. Pero si yo utilizo el verbo ha habido, utilizo también el verbo pasado, pero yo utilizo aquí la forma correcta de la tercera persona del singular. Entonces, cuando nosotros utilizamos y hacemos la conjugación de estos verbos, la primera regla, ¿cuál es? Tercera persona del singular. ¿Ok? Otros verbos, como dice el libro, que son unipersonales impropios. Nosotros vimos hacer, concorar y haber. Fuera otros que nosotros vimos anticipadamente. Y vean estos otros verbos. Otros verbos que son unipersonales impropios, recordando que no son todos, son algunos. Bastar, convenir, importar, parecer, pesar y poder. Son estos verbos que pueden ser utilizados y que son unipersonales impropios. Entonces caen en las reglas de utilización de los verbos unipersonales. ¿Ok? Pueden parecer, miren esto, pueden parecer unipersonales porque solo se conjugan en la tercera persona del singular y del plural, pero sí tienen sujeto.
Miren lo mejor de esta explicación. La parte primordial de esta explicación es esta parte aquí. Puede parecer unipersonales. ¿Qué es eso? Estos verbos que nosotros vimos, bastar, convenir, importar, parecer, pesar y poder, pueden parecer unipersonales, pero no son unipersonales solamente. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar estos verbos para otras conjugaciones de otros verbos de forma de utilización diferente. Yo lo puedo utilizarlo de forma diferente, no solamente en los unipersonales. ¿Por qué? Porque solo se conjugan en la tercera persona del singular y del plural, pero tienen sujeto. Entonces, ¿por qué no son unipersonales? Casi caen en la regla de los verbos unipersonales, pero tienen sujeto. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos verbos, ellos tienen que ir con algún sujeto para completar la frase. ¿Pueden ser utilizados como unipersonales? Sí y también no. ¿Por qué? Sí, yo puedo utilizarlos y no, porque no es exactamente solamente para los unipersonales, pero pueden ser utilizados para otros verbos. ¿Ok? Ejemplo del verbo convenir. Te convendría llegar temprano. Te convendría llegar temprano. Entonces esta forma es correcta de utilización. Sí, porque aquí nosotros vemos que el verbo está conjugado en la tercera persona del singular, de la forma singular dentro de la frase, no de la forma plural. El próximo verbo del verbo parecer, la próxima frase dice así: me parece que es feriado. Me parece que es feriado. Entonces su utilización puede ser correcta. Sí, porque yo estoy aquí en la tercera persona del singular. Próxima frase dice: puede que llegue o puede que no. Entonces nosotros vemos aquí que la frase está hablando. Puede que la persona llegue, puede que la persona no llegue. Entonces su utilización en la tercera persona está correcta. Próxima frase: me basta que estés aquí. Repito, me basta que estés aquí. El verbo bastar utilizado en la tercera persona del singular. Y por último, me pesa mucho lo que te dije, del verbo pesar, pero aquí utilizado de forma unipersonal. Me pesa mucho lo que te dije, ¿ok? Recordando que la forma de conjugar estos verbos, la forma de conjugar los verbos unipersonales son siempre en la tercera persona del singular y tienen o en el infinitivo, y se usan sin sujeto. Entonces, ¿por qué estos verbos que nosotros vimos aquí, bastar, convenir, importar, parecer, pesar y poder, puede que sean unipersonales, repitiendo? ¿Por qué ellos pueden que sean unipersonales? Porque infelizmente ellos vienen con sujeto. No es una forma infeliz, pero es una forma de utilización gramatical dentro del español. Entonces, si estos verbos caen dentro de esta forma gramatical de utilización, nosotros debemos hacer de esta forma de utilización para que no vengamos a tener ningún problema relacionado a su utilización. ¿Ok? Estos son algunos, no todos, algunos de los verbos unipersonales que pasamos en el día de hoy. Vamos ahora para el verbo gustar. Ese verbo es aparentemente simple de utilizar, pero hay algunas reglas que deben ser consideradas. ¿Ok? Verbo gustar. El verbo gustar dice así en la página 39 del libro de ustedes. Dice así: el verbo gustar se conjuga de una forma diferente. Generalmente, los otros verbos, los verbos que nosotros vimos, están de acuerdo con el sujeto. Recuerden siempre esto. Los verbos que nosotros vimos, todos están de acuerdo con el sujeto que hay en la continuación de la frase.
pero el verbo gustar está de acuerdo con el objeto o objetos de la frase. Subrayen esto para que tengan total atención. El verbo gustar está de acuerdo con el objeto o objetos de la frase. Sujeto, dejen de lado para la utilización del verbo gustar. Cualquier otro verbo que ustedes puedan utilizar, tomen el sujeto. Si fueran a utilizar el verbo gustar, dejen de lado el sujeto y miren siempre, tengan atención al objeto o los objetos.